están? Bienvenidos nuevamente a otra edición del programa 360 grados por Bolivia. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, es Guillermo Delgado, es técnico en becas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, quien nos estará comentando sobre las becas, cuáles son los países y cuáles son los requisitos. Y lo tenemos aquí. Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar acá con ustedes, compartiendo alguna de la información que venimos trabajando en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional desde el área de becas y dispuesto a hablar todos los datos que requieran, eso para bien de la gente que nos ve en las pantallas. Gracias, Guillermo. Podemos empezar contando a la gente. Tengo entendido que este propuesta, digamos, de oferta de becas es entre países, tanto el Estado plurinacional con otros países. Cuéntanos cuál es la parte legal para poder sustentar esta oferta académica. Bien, en realidad las becas son producto de la firma y la suscripción de convenios de Bolivia, nuestro país, con otros países u organismos internacionales. Esos países o esos organismos ofrecen en el marco de su cooperación varios campos de apoyo, ¿no?, al Estado, y uno de ellos es en el campo de la educación. Y en el campo de la educación podrían haber también muchas áreas. Sin embargo, este tema de las becas está específicamente en muchos de los casos explicitado ahí en el convenio. Y estos ofrecimientos son transmitidos al país a través del canal diplomático, es decir, la Cancillería. Muchos de esos casos también son comunicados a través de las mismas embajadas que se encuentran aquí en nuestro país. Y en ese marco, la escuela es el brazo operativo del Estado que se encarga de hacer toda la gestión para que esas becas lleguen hasta el ciudadano. Ahora, y complementando esta parte, ciertamente el Estado, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, recibe por delegación del Ministerio de Educación además la labor de canalizar y gestionar estas becas en el exterior. De ahí que la escuela con esa atribución desarrolla varias actividades y tareas para desempeñar esto. Cuéntanos cómo la gente se puede enterar, a través de qué canales la gente se entera que la Escuela de Gestión Pública canaliza estas becas. Bien, ahora en la actualidad tenemos muchos medios. Uno de esos son los medios digitales. Tenemos una página web, tenemos ahí actualizándose periódicamente la oferta, los diferentes ofrecimientos que llegan a la escuela y al país. Otro canal es un servicio que tenemos que a través del cual hacemos llegar a los correos electrónicos de todos los destinatarios, quienes están interesados en las becas, esta información en forma digital. Periódicamente, esto podría ser inclusive cada semana, porque ciertamente los ofrecimientos son constantes, ¿no? Y es necesario mantener actualizada esa información y nosotros hacemos llegar por ese medio. Otra cosa que hacemos también es hacer eventos donde podemos encontrarnos con la gente en forma directa y de frente. Tenemos invitaciones en distintos puntos del país donde se desarrollan talleres o unos seminarios informativos donde la gente puede interactuar conmigo o la persona que vaya a asistir, dándoles toda la información. También podemos hacer una comunicación directa, ¿no?, en el caso de convocatorias de becas que tienen una orientación y un tema muy específico, y entonces ese tema muchas veces, por ejemplo, en el campo de las políticas públicas es el Estado quien maneja, entonces se mandarán a las entidades que tienen que ver con la temática. Esa es otra forma más directa de comunicar, ¿no?, los diferentes ofrecimientos. Y finalmente un boletín. Periódicamente, o más bien mensualmente, nosotros publicamos un documento que se llama Boletín Mensual de Becas, en el que se plasma todos los ofrecimientos vigentes, además de que en el reverso ponemos información para que la gente que lo tenga pueda ver cómo se postula, qué requisitos se debe cumplir, claro, de modo general, porque más adelante veremos de que las convocatorias son muy diversas y los requisitos son igual de forma muy diversa. Ahora, Guillermo, cuéntame, ¿esta oferta académica de becas está dirigido solamente a servidores públicos o cualquier persona puede acceder a las becas? Qué bien, esa pregunta es muy interesante porque resulta que existe una idea en el público, en la mayor parte de la gente donde acudimos y tenemos contacto con la gente, dicen, no, esas becas deben ser solo para servidores públicos.
porque es el Estado el que está canalizando. Entonces, pero eso es falso, ¿no? Existen todo tipo de becas. Las becas tienen, al igual que las convocatorias públicas a cargos o a puestos laborales, tienen un perfil. Las becas sucede lo mismo, establecen un perfil mínimo del postulante donde le dicen si debe tener experiencia, si debería tener alguna profesión específica o relacionada a la temática, si debería estar en función o trabajando en algún lugar específicamente y en el campo del curso, inclusive más allá, si deben estar trabajando en el sector público. En algunos casos se dan el detalle de decir de que deberían trabajar, por ejemplo, en el nivel local, en gobiernos locales. Eso es el término que usan afuera y en realidad se refieren a los gobiernos municipales en nuestro país, ¿no? Entonces, no necesariamente. Hay becas académicas, especialmente las de posgrado y pregrado, necesariamente van a ser abiertas porque se puede postular cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos. Existen cursos cortos de la misma forma que en ese perfil no van a ser tan precisos. En ese caso, las becas están abiertas a todo el público. ¿Existe algún límite de edad en algunos casos? En muy pocos casos, cada vez menos. Resulta que nosotros hemos sido pioneros en Bolivia, ¿no?, en evitar los temas que discriminan la participación de la gente. Y muchos países están optando por lo mismo, ¿no? Ya no especifican si deberían tener alguna edad. En realidad, el país podría tener entre sus criterios de selección la variable de la edad, pero no es un requisito para postular. En algunos casos todavía se mantienen. Generalmente cuando eso sucede es en el caso de becas para cursos cortos, por ejemplo, que podría requerir esfuerzo físico, requerir algún tipo de dinámica que requieran que el postulante tenga una determinada. Podría ocurrir aquello. En el caso de becas de posgrado para maestrías o doctorados, también especifican una edad y dice muy bien, generalmente para maestrías hasta 35 años, postdoctorados hasta los 40, en algunos casos 45. Bueno, en el caso de bachilleres sí es específico, porque este es un requerimiento de las universidades. Las universidades piden que tengan una edad máxima de 25 años, ¿no? Y la edad mínima para postular, en cualquier caso, siempre va a ser los 18 años, porque requerimos que la persona que se postule sea mayor de edad. Exacto. Ajá. Ahora, tengo entendido que la escuela tiene un comité de becas. ¿Cuál es la función de ese comité? ¿Nos puedes explicar, por favor? Antes de entrar a ese punto, que ya es un poco más en el medio del proceso, me gustaría explicarte cuál es el procedimiento y cómo se lleva a cabo esa gestión y qué hace la escuela, que creo que es importante para entender cuál es la función del comité de becas, porque este comité de becas resulta que es un comité interinstitucional e inclusive intergubernamental, y te voy a explicar por qué. En realidad, en principio, la postulación llega a nosotros una vez que nosotros difundimos, lo que habíamos hablado en un principio, difundimos la convocatoria, el postulante que cumple con los requisitos y tiene los documentos, viene y se aproxima con la EGPP. Si no los tiene, igual la EGPP le va a brindar todo el apoyo y la guía y orientación para que prepare esos documentos, porque no siempre son fáciles de obtener o no conocemos dónde se empieza. Entonces hacemos eso. La documentación debe ser presentada en un plazo determinado, ¿no? En nuestra oferta de becas, en nuestro boletín de becas, en la página web se establece y se publica la fecha límite. Esa fecha es fatal. Hasta esa fecha la escuela recibe los documentos y una vez que los tenemos, revisamos la documentación para verificar el cumplimiento de los requisitos y el orden y todo aquello. Una vez que está completo, esas postulaciones van a ser enviadas a la cooperación internacional. Pero es en ese momento de decisión de qué postulaciones enviamos a la cooperación internacional donde podría existir algún tipo de duda, ¿no ve? Es decir, bueno, podríamos mandar una y otras no. ¿Por qué? ¿Y cómo se puede evitar aquello? Y es precisamente el comité de becas el que se encarga de eso. La escuela convoca un comité que se denomina así. Este comité está conformado por entidades del gobierno nacional y el representante del gobierno que está auspiciando la beca que nos ofrece. En este caso, normalmente asiste la embajada, el consulado o alguna autoridad que designe, o el representante del organismo de cooperación, si existe en el país, y si no, en última instancia, está también presente en forma virtual, ¿no? El representante de ese país. Y es este comité de becas el que tiene la atribución, para empezar, de verificar el cumplimiento de los requisitos, de verificar quiénes tienen el perfil que solicita la beca y de establecer un orden de prelación. Porque los países generalmente van a pedir una lista en orden
de importancia o de prelación, como le decimos. Pero eso no puede ser arbitrario ni puede ser aleatorio, eso tiene que ser en base a una evaluación que se hace de esas postulaciones, y este comité tiene esa misión y ese trabajo delicado, ¿no? Por eso la importancia de este órgano que nos garantiza transparencia, nos garantiza fidelidad con la información, porque no solamente es una información que está dispuesta o trabajada, sino también es que los documentos están en manos de ellos para poder revisarlas. ¿Quiere decir que este comité hace una preselección? ¿Así, más en algunos casos sí. En realidad ese comité tendría, como máximo producto una lista de preseleccionados. Aunque los países no siempre piden una lista de preseleccionados, podría requerir simplemente una lista en orden de prelación. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos casos, por ejemplo, el caso de la OEA, en las convocatorias, en algunos casos menciona y dice, cada país deberá presentar máximo 4 postulaciones. Entonces, en ese caso, ¿quién elige esos 4? El comité. ¿Y qué orden va a tener esos 4 postulantes preseleccionados? Es el comité el que decide. Ah, ya, perfecto. ¿Y podríamos mencionar algunas instituciones que son parte de este comité? Claro que sí. Están, en primer lugar, el Ministerio de Educación como cabeza de sector y ente que tiene que ver con el tema de la formación. En segundo lugar está el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que se encarga de ver cuáles son las áreas prioritarias en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Está también el Ministerio de Relaciones Exteriores, precisamente por el relacionamiento internacional que tenemos con los países que ofrecen estas becas, y además que es parte del procedimiento y del proceso que se lleva a cabo en la canalización de becas. Está también el Ministerio de la Presidencia como un ente veedor de este trabajo dedicado. Se invita también al representante de la embajada o del consulado o del organismo de cooperación que auspicia el programa de becas, y también se hace llegar invitaciones a las organizaciones sociales. No olvides de que es un deber de promover el control social, y es eso lo que hace, ¿no? Estas organizaciones sociales reciben la invitación y asisten, y se pueden dar fe de cómo se está llevando a cabo todo el proceso del comité de becas. Eso es importante, ¿no? Porque muchas personas piensan que la escuela es la que otorga la beca, y no es así. En realidad es a través del comité, y lo que tú nos explicabas, ¿no? A través de una selección o de prelación. Guillermo, muchas gracias. Vamos a irnos a un corte, por favor, para continuar hablando más adelante sobre becas. Espérennos en unos momentos, volvemos.